Hola a todos, mi nombre es José Luis Sáenz Montenegro, estudiante de la Maestría en Educación Superior, y en esta ocasión estaremos hablando del concepto de estrategia. Para iniciar, diremos que estrategia es un conjunto de acciones encaminadas hacia un determinado fin. Hemos conocido estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, pero hay una cierta diferencia entre ellas. Una estrategia de enseñanza nos referimos, según Díaz Barriga, a los procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro del aprendizaje significativo en los alumnos, como por ejemplo ilustraciones, resúmenes, mapas conceptuales, analogías, preguntas intercaladas, etc. Todas estas son estrategias de enseñanza. ¿Cómo se relaciona con el aprendizaje? Veamos la siguiente gráfica. El maestro, el docente, ¿verdad?, brinda el conocimiento al estudiante. Este mismo estudiante absorbe esos conocimientos, los analiza y luego aprende. Luego interactúa con los demás, lo lleva a la práctica y de esta manera se da la estrategia de enseñanza-aprendizaje. Específicamente, ¿qué es una estrategia de aprendizaje? Muy bien. Es cuando el estudiante lee de manera general el tema o texto, selecciona las ideas más importantes, busca el significado de las palabras o términos desconocidos, elimina la información poco relevante y redacta el informe final conectado a las ideas principales. De esta manera, el estudiante está aplicando estrategias de aprendizaje. Pero también tenemos ahora otras perspectivas. En algunos libros o algunos autores, algunos docentes también utilizamos la palabra estrategia con otros sinónimos, con otros conceptos que tienen ciertas diferencias y ciertas similitudes. En esta ocasión trataremos de abordar cada una de ellas, como por ejemplo habilidades. Cuando hablamos de habilidades, nos referimos a las capacidades, conjunto de disposiciones de tipo genético que una vez desarrolladas a través de la experiencia que produce el contacto con un entorno culturalmente organizado, darán lugar a habilidades individuales. Ahí nos referimos a las capacidades. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, una persona que logra trabajar excelente en un teclado de una computadora o logra manipular una máquina de escribir a la perfección. Eso es una habilidad que tiene esa persona, que la ha adquirido en el transcurso de su experiencia, en el transcurso del tiempo, pero también tiene una habilidad especial esa persona de manera genética. También tenemos la palabra de procedimientos, ¿verdad? En este caso nos referimos al conjunto de acciones ordenadas dirigidas a la consecución de una meta, maneras de proceder o de actuar para conseguir un fin. Y ahí vemos la parte de la similitud con la palabra estrategia. Pero en cuanto a los procedimientos, aquí tenemos dos tipos, pueden ser algorítmicos o pueden ser heurísticos. ¿Cuándo son algorítmicos? Muy bien, cuando la sucesión de acciones que hay que realizar se haya completamente prefijada y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea. Por ejemplo, realizar una raíz cuadrada o coser un botón. Se siguen ciertos procedimientos y ya sabemos cuál va a ser el resultado final en este caso. Eso sería un procedimiento algorítmico. En el caso de procedimientos heurísticos, se dan cuando estas acciones comportan cierto grado de variabilidad y su ejecución no garantiza la consecución de un resultado óptimo. Por ejemplo, planificar una entrevista. No sabemos si el resultado final va a ser como nosotros habíamos pensado. O por ejemplo, elaboración de un presupuesto. Igual lo planeamos, lo preparamos, lo desarrollamos de la mejor manera posible, pero no sabemos si el resultado final va a ser como lo habíamos planteado. Otro término muy conocido son la palabra técnica, que lo comparamos mucho, lo confundimos mucho con lo que son estrategias. Una técnica, en este caso, es una sucesión ordenada de acciones que se dirigen a un fin concreto, conocido, y conduce a unos resultados precisos. Responden a una caracterización algorítmica.
Hace un momento mencionábamos lo que era la parte algorítmica. En este caso, hablamos de que algo que se plantea, se propone y sabemos cuál va a ser el resultado final. Eso es una técnica. Hablándolo de contabilidad, podremos mencionar un ejemplo como es la conciliación bancaria. Es una técnica que el contador utiliza para poder conocer el saldo real que tenemos en la cuenta de banco. Pero, ¿verdad? Si seguimos una serie de procesos o de procedimientos para alcanzar o aplicar muy bien esta técnica de la conciliación bancaria. En cambio, la palabra métodos nos referimos en este caso a las prescripciones secuenciadas, más o menos precisas, que hacen referencia a actuaciones, procedimientos y técnicas que el profesor y alumno deben realizar. Parte de un principio orientador y que se fundamenta en una concepción ideológica, filosófica, psicológica o pedagógica. Por ejemplo, el método Montessori, que es un método que muchos preescolares están implementando, o también las escuelas especiales, con el objetivo, ¿verdad?, de alcanzar el mejor aprendizaje en el estudiante. En el caso del contador, como les mencionaba, la técnica de la conciliación bancaria, podemos aplicar diversos métodos para alcanzar esa técnica o para aplicar esa técnica. Pero cualquiera de esos métodos nos va a llevar a un objetivo o a un plan que hemos diseñado previamente. Bueno, hemos observado o hemos analizado cada uno de estos conceptos en estas imágenes que podemos ver aquí. Decíamos que una técnica, por ejemplo, de elaborar un gráfico, podemos realizarlo a través de diferentes métodos, pero al final tendremos la técnica aplicada del gráfico en este caso. Hemos mencionado diferentes términos y espero que hayamos podido entender o estar un poco más claro del concepto de estrategia.